Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un mes más al webinar de Hawk Tech Investment. Os agradecemos mucho que estéis ahí. Cada minuto que nos dedicáis lo tomamos como un mandato para ser claros, para ir al grano y sobre todo para deciros lo que vemos tal y como lo vemos. Hoy vamos a contar la fotografía de abril en la carta mensual que nos dice el mercado cómo se está comportando ISATIS. Y os adelanto que os traigo buenas noticias. Os vamos a contar que hemos hecho un performance muy positivo en las últimas semanas, particularmente, para finalmente dejar tiempo para preguntas como habitualmente. Por favor, usad el chat sin reparo porque las preguntas son una de las partes más útiles del webinar. Antes de entrar en materia, os queremos mostrar, si pasas la página, Juan Antonio o Nico, el índice. Que como habitualmente, pues empezaremos por la macro y por la geopolítica, que siguen marcando el paso del mercado. Veremos también después cómo ha terminado abril. Ya os decía que con muy buen tono, incluso en lo que ha empezado de mayo aún más, en ISATIS. Entraremos en la pregunta que más nos hacéis los inversores, que es ¿hasta cuándo va a durar este ciclo de inteligencia artificial? Y le daremos una respuesta nueva, más conceptual y pensamos que muy útil para ordenar la cabeza. Bajaremos al detalle de a qué empresas concretamente está beneficiando, repasaremos las presentaciones de las grandes nubes y cerraremos con el repaso de resultados recientes en la capa de hardware y de infraestructura y de semiconductores. Vamos allá, empieza Nico. Sí, una breve nota, gracias Nico, para aclarar que la información que está contenida en esta presentación no pretende ser utilizada ni como una oferta de venta ni como asesoramiento en inversión. Vaya por delante y pasamos a la presentación, Nico. Muy bien, pues en el frente macro toca ya por tercer mes consecutivo volver a hablar del conflicto de Irán, que se está alargando más de lo previsto. Si empezamos por esta parte de la izquierda, de Oriente Medio, de la parte izquierda de la diapositiva, tenemos un memorando de entendimiento que durante hace semana y media diríamos que estaba relativamente cerca del acuerdo y que después se ha enfriado un poco, pero que todavía pues está en el aire. Si os acordáis, en el webinar anterior lo dejamos con el alto al fuego del 8 de abril, que ya advertíamos de que era un alto al fuego frágil, y así ha sido, ¿no? Pues hemos tenido violaciones por ambas partes y acusaciones de violaciones por ambas partes. Hemos tenido ese doble bloqueo en Hormuz, donde Irán bloquea el estrecho y Estados Unidos bloquea a Irán. Y bueno, la línea roja fundamental es como ya comentábamos, es el tema nuclear. En el tema nuclear hay dos cosas. Por un lado está el stock de uranio ya enriquecido por Irán durante todos estos años, que bueno, se dice que tiene stock al 60% de pureza. Para hacer armas nucleares, la pureza suele ser del 90%, pero pasar del 60 al 90 es relativamente fácil y se dice que podría hacer como unas 11 cabezas nucleares. Esa es una parte. Y la otra parte es, a partir de ahora, si Irán tiene derecho a seguir enriqueciendo o no. Esos son un poco los dos puntos de la gran fricción para llegar a un entendimiento. Estados Unidos considera las dos líneas rojas, pero considera más línea roja que Irán no quiera entregar el stock actual, o sea, lo que ya tiene enriquecido. Se abrieron varias vías, entregarlo a un país tercero, diluir la pureza para dejarlo en los porcentajes que se consideran civiles o para usar en reactores nucleares. Y Trump se enfadó mucho porque aparentemente Irán verbalmente mostró predisposición a alguna de estas vías y finalmente lo negó, o por escrito no lo recogió. Entonces, bueno, esta es la gran línea roja. Mientras no haya acuerdo con el stock de uranio, pues seguiremos teniendo el memorando en el aire. La otra pata, la de si Irán tiene derecho a enriquecer o no en el futuro,
es posible que estén más cerca del acuerdo porque Estados Unidos proponía 20 años de moratoria, Irán quería 5 y es probable que se encuentren en el medio en 10 o 12 años. Y bueno, ¿cómo se ha traducido esto en impacto en mercados? Pues evidentemente el petróleo sigue, en el caso de la referencia del Brent, por encima de los $100, la gasolina en Estados Unidos en máximos de 2022 y sobre todo los costes, presión de costes en Europa y Asia, que como ya comentamos, la transmisión al gas natural y por tanto a la electricidad es muy superior que en Estados Unidos, donde sí que le afecta vía gasolina, pero no tanto vía electricidad. Y bueno, el mensaje clave aquí es que mientras no desaparezca, o sea, perdón, mientras no haya un acuerdo nuclear verificable y una reapertura real del Estrecho de Hormuz, la prima de riesgo energético no va a desaparecer. Y cuanto más se demore ese acuerdo, la probabilidad de que haya un enquistamiento y de que se transmita en mayor medida a los precios es mayor. Precisamente porque si pasamos a la parte derecha de la diapositiva, todo lo que acabamos de contar, ya empezamos a ver cómo se filtra a la política monetaria y a las variables que mueven la política monetaria. Y por eso ponemos ahí que los bancos centrales, en este caso, ha habido un cambio claro de discurso, de mentalidad, ¿no? Antes se preguntaban cuánto más podemos bajar los tipos y ahora la pregunta es casi, ¿nos va a tocar subirlos? Por culpa, digamos, de que la inflación empieza ya a mostrar pues esta presión por precios energéticos. La duda es si va a ser transitorio o si se va a enquistar, ¿no? De momento se ve en la inflación general. Si empezamos a ver subir la inflación subyacente, ahí tendremos el primer síntoma de que efectivamente se ha enquistado. Entonces, la Reserva Federal en su reunión mantuvo los tipos en la horquilla que los tenía, lo cual ya estaba descontado. Lo que fue más raro o lo que sorprendió más al mercado fue una división inusual entre sus miembros. La medida en que varios miembros se cuestionaban que el sesgo del statement, del comunicado, siguiera siendo dovish hacia posibles recortes de tipos, en un entorno donde el IPC, el último dato de ayer que conocimos, se sitúa en el 3,8%, que es, si nos retrotraemos 2 meses antes, a febrero era del 2,4%, o sea que ha subido considerablemente en 2 meses. Esto de alguna manera deshace lo que han llamado el worst trade, ¿no? Que es un poco el cómo en los mercados de bonos pues se esperaba que la llegada de Wars fuera favorable a reducir tipos de interés y ahora parece que se queda sin margen en la medida en que la inflación presiona. Y ya se dejan de descontar bajadas de tipos y hay una probabilidad creciente de subidas. En estos momentos se descuenta una subida con una probabilidad del 70%. El Banco Central Europeo, similar, también el debate estuvo más centrado ya en subidas de tipos que en bajadas de tipos. La inflación también aprieta, también repunta con fuerza. Y en este caso ya sí el mercado claramente está descontando 3 subidas. La primera de ellas que llegaría tan pronto como en junio de este año. Y por último, comentar que el crecimiento del PIB fue de en torno al 2% en Estados Unidos en el primer trimestre, 2% anualizado. El gran protagonismo lo tuvo la inversión privada que es especialmente impulsada por el CAPEX en inteligencia artificial. Y sin embargo, la pata de consumo desaceleró. Esto también nos da una idea de la importancia de la inteligencia artificial y de que quizá una parte del ciclo real, me refiero, ya la está sosteniendo la inversión en inteligencia artificial. Si a eso le unimos que los datos de empleo, los últimos datos de empleo no han dado señales de fragilidad, pues esto refuerza un poco esa hipótesis de que el Banco Central no tiene margen para bajar, pero sí que tiene margen para subir tipos. Eh, y esto sería un poco la parte macro. Si vemos la performance de Isatis, a pesar de lo comentado anteriormente, pues ahí podemos ver, ya lo decíamos en webinars pasados, que conforme el ruido macro se fuera reduciendo, creíamos que la construcción de la cartera era muy, muy favorable y podía generar buena rentabilidad una vez que el mercado se fijara en fundamentales.
Y ahí vemos cómo desde finales de marzo, aproximadamente el 30 de marzo, que hizo suelo, pues el fondo se ha revalorizado un 34,7%, lo que deja la rentabilidad en lo que va de año en el 17% a cierre de antes de ayer. Una rentabilidad muy superior a, por ejemplo, al Nasdaq, ¿no? Lo que nos indica que no es solamente estar en tecnología, sino en qué tecnología y qué allocation haces dentro de esa tecnología. Visto entonces, gracias Nico. Ahora Pepe nos va a contar lo que anticipábamos sobre el ciclo de IA, hasta cuándo va a durar y quiénes se benefician. Pepe. Sí, realmente estas... Uf, esto no va bien. Aquí tengo eco. ¿Vosotros me oís con eco? Espera, te echo una mano. Sí, se te oye con un poco de eco, Pepe. No debería, ¿no? Lo llevo. Vale, no, sigue habiendo eco. Oye, me voy a un sitio. Vente conmigo. Me voy donde Juan. Vale, suelto eso. Aquí la cámara, sí. Una sola vez. Ya. Vale, por fin, parece. Perdón, decía que veníamos diciendo desde hace aproximadamente 2 años que lo que iba a marcar el rumbo de bolsa era Donald Trump y la inteligencia artificial. Y hemos venido posicionando la cartera con estas derivadas, con fluctuaciones. Parece que en estos momentos la tenemos ajustada. Y la gran pregunta es, ¿y este ciclo de inteligencia artificial, este ciclo de inversión masiva en capital, que es lo que está moviendo realmente los mercados, hasta cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánta gasolina le queda? Creo que aquí es útil en primer lugar, comparar cómo trabajan las máquinas, cómo aprenden las máquinas, la inteligencia artificial, y la diferencia con los humanos. Los humanos tenemos neuronas y en esas neuronas, en su memoria, en nuestra memoria, se almacenan datos. Un subconjunto de esos datos son conectados. Como decía Steve Jobs, connecting dots. La inteligencia se trata de eso, de seleccionar cuáles son los datos que en un contexto determinado van a aportar valor, sobre los que tenemos que decidir y conectarlos esos datos. ¿Cómo funcionan las máquinas? Pues tratan de emular en transistores de silicio ese proceso y tienen esa memoria donde pueden almacenar y de manera persistente muchísimos más datos de los que caben en nuestro cerebro. Y también esos datos pueden ser marcados para ser conectados, para ser procesados, de la manera que convenga al caso de uso que estemos tratando. Para eso necesitan comunicaciones, es decir, de la memoria a los procesadores y entre muchos procesadores entre sí, porque importa la potencia de proceso. Es decir, en forma de aprender y de reaccionar,
pueden parecerse. ¿Y a qué se aplica? Pues se aplica a determinados, llamamos casos de uso de la vida real. El caso de uso al que se le ha sacado más partido es a escribir programas, al código. Pero ese código, y se habla de que puede haber mejoras del 50%, del 80% en lo que es el trabajo individual de un programador. Hay que distinguir entre programadores. Es decir, en España hay unos 300.000 programadores. De ellos, probablemente la máquina puede hacer bien el trabajo quizá de 290.000, porque cuando aparece la inteligencia artificial, en los benchmarks que se aplicaban, se comportaba como para pasar el examen de un niño de 14 años. 3 años después, es capaz de hacer una tesis doctoral de alto nivel en las mejores universidades del mundo. Por tanto, a nivel individual sí ha aprendido y el código es capaz de reproducirlo perfectamente para más del 90% de los casos. Ahora bien, un programador no trabaja solo. Hay lo que se llama un ciclo de vida del desarrollo de software, que comienza porque alguien dice lo que hay que hacer, alguien lo engancha en un contexto tecnológico, solo después se programa y cuando ya se ha programado hay que desplegarlo por una serie de máquinas, actualizarlo, ajustarlo. Es decir, ese caso de uso no es individual, está insertado en una organización, con flujos de trabajo, con burocracia, de modo tal que la productividad individual en muchos casos puede ser 80% o 90% la mejora, pero cuando lo traduces al ciclo completo de producción de software, se sitúa más bien en el orden del 10% para la media de los casos. Y es algo razonablemente estable ya en estos momentos. Y como digo, esto es por la adaptación a los flujos, organizaciones, pero también hay seniority. Al programador junior le suplen rápidamente. A los grandes desarrolladores, no. Son ellos los que ajustan ese tipo de código. Por tanto, vemos diferencias. Diferencias es trabajo individual, bien. Trabajo dentro de un grupo, no tanto. Trabajo junior, bien. Trabajo senior, menos. Hemos hablado que hace 3 años pasaba el examen de un niño de 14 años y que hoy pasa el examen de un doctor de 30. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues fundamentalmente a base de fuerza bruta, de capital que se invierte en esos procesadores, memorias, comunicaciones. Y él solo, el propio modelo solo, cuando se llega a un nivel determinado, que en estos momentos probablemente puede haber 4, aunque en dos grupos de 2. En un grupo OpenAI, ChatGPT, y en otro grupo Anthropic, Claude. Ese es un grupo de esos dos que son generales y otros dos que son Gemini y Meta, que son muy fuertes en lo que son casos de uso para programática, para publicidad. Y todo eso ha mejorado a base de fuerza bruta, de capital, más proceso, más NVIDIAs, más velocidad, más memoria. En ese momento, en este momento, prácticamente todo el avance ha ocurrido ahí. El siguiente nivel de avance ya es con datos que sean específicos para un sector determinado. Por ejemplo, ha avanzado mucho en despachos de abogados. Harvey o Legora son líderes, pero en un mercado potencial de 10.000 millones. O sea, prácticamente nada. Y estos son datos de un sector, donde está la legislación de un país, la jurisprudencia de un país, la adaptación, pero para adaptarlo a un despacho de abogados concreto hacen falta los datos de ese despacho de abogados. En estos momentos estamos en muy pocos verticales. Os he comentado el de abogados, puede ser gestorías administrativas, pero muy pocos.
¿Cuánto afecta al total? ¿10%? ¿12%? Quizá. Y se ha hecho muy poco en la parte tercera. Como hemos dicho, a nivel individual va perfecto, a nivel organizativo no. Cuando tiene que estar en un flujo, en una burocracia, en una circulación con jerarquías, no va tan bien. Hay que reestructurar todo el proceso. Una cosa es programar, otra cosa es todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Vista esta diferencia, ¿cuánto va a durar? Pues va a durar lo de siempre, lo que uno se pueda pagar, lo que pasa en el mundo capitalista. Quizá a todos nos gustaría más tener un Rolls que un Mini Panda. Pero bueno, podemos permitirnos quizá 15.000 euros, pero no 700.000. Aquí va a pasar lo mismo. Se están viendo ya casos individuales en los que el coste para una empresa es superior con las aplicaciones de inteligencia artificial. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en despachos de abogados, en algunas aplicaciones, como os he mencionado, al coste de un pasante, 40 a 50.000 euros al año. Esto se va a mover, como estamos viendo. Las máquinas aprenden más, van a casos de uso más listos, pero a costa de mucho más dinero, de mucho más capital. Por tanto, cada uno se podrá pagar lo que pueda, el plus de inteligencia que se pueda permitir, cada persona y cada organización. ¿Pasamos, Juan? ¿Cómo se aplica esto? Hemos, digamos, enriquecido la famosa pirámide que nos habéis visto en algunas ocasiones y que realmente hemos tenido que modificar porque esta cosa va en estos momentos de capital. Todo esto se está financiando con CAPEX que se aporta para crear una infraestructura. Y esta infraestructura arranca desde abajo, desde la energía, construir centros de datos. Y ahí veis una serie de apartados: commodities, el cemento, el cobre, tecnologías de construcción, de generación de potencia, de energía. En estos momentos, quizá el cuello de botella más difícil de resolver o más largo de resolver. Las redes de distribución eléctrica comerciales pueden aportar no más del 20% del total necesario en los centros actuales. El resto son centrales de gas de ciclo combinado o con tecnologías nuevas, como estas de Bloom Energy. En infraestructura está también toda la parte que tiene que ver con, digamos, eh, transformadores, distribuidores, inversores, grandes interruptores todo lo que es refrigeración, que la refrigeración, en esto, antes el aire bastaba, ahora antes luego circuito agua-aire, ahora agua-agua. Es decir, la disipación es de tal calibre que se convierte en uno de los cuellos de botella. Este es el nivel de abajo. Todo esto para crear centros donde se alojen racks de estos semiconductores. Semiconductores donde hay procesadores aceleradores, como pone ahí Nvidia, Broadcom, Marvell, por hablar de procesadores y comunicaciones, memorias. Estas son dos de de las cuatro grandes líderes a nivel mundial. Las factorías donde se fabrican, solo hay una factoría capaz de producir los procesadores y tres factorías capaces de producir la memoria que pueden funcionar en estos grandes centros de datos. Y lo que hay a la izquierda son las máquinas para construir o las máquinas que equipan estas fundiciones, este Taiwan Semiconductor, Samsung o Intel, donde hay máquinas como esta ASML, que es la mayor empresa europea por capitalización bursátil holandesa, que es capaz de dibujar en una oblea es un círculo de más o menos
medio metro de diámetro, y ahí se dibuja a una precisión, pues eso, de 2 nanómetros, de unos pocos átomos, lo que va a ser el circuito sobre una capa de una cera especial que se dibuja, después se limpia, después una parte se mete con conductores, otra con aislantes, para formar todo este conjunto de centenares de miles de millones de transistores en un die, en un pedacito de una oblea. En cada uno de estos 5 pasos que os he descrito hay una sola máquina a nivel mundial o 2 empresas, es decir, un monopolio o un duopolio, que son capaces de fabricar esto. El nivel de más arriba están, por un lado, las nubes, las 3 que hemos visto toda la vida, Amazon, Azure o Google, y unas similares que hemos llamado neoclouds, que son algunas que simplemente alojan maquinaria de proceso de comunicaciones y de memorias, y dan este tipo de servicio. Y aquí hay elementos base para comunicación óptica o de integración como sistemas operativos de manejo de estas historias. Por encima de esto están los modelos, los que hemos dicho, los 2 grandes multipropósito, OpenAI o Anthropic, especializados, Google o Meta, de nubes europeas, por ejemplo Mistral, que va a ser usado en todas las nubes soberanas, y por arriba estaría el software. En el software hay bastantes derivadas. Nosotros sabéis que históricamente teníamos un peso en la cartera de aproximadamente el 50% en software. En estos momentos tenemos en lo que es software del orden de sumando ciberseguridad, observabilidad y SaaS, tenemos del orden del 16%, una cosa por el estilo. Es decir, hemos reducido como 30 puntos que hemos incrementado en las partes bajas. Tenemos posición en estos momentos en 40 compañías, cuando históricamente teníamos en 20. En las 3 capas de abajo, sumando las 3 capas de abajo, tenemos del orden algo más de un 40%. Es decir, hemos dado una rotación importantísima a la cartera. ¿Durante qué tiempo? ¿Qué es a lo que nos llevaba? Hemos visto a qué empresas van a beneficiar. Hemos dicho, mientras la inteligencia compense. Aunque aquí hay plazos. Construir un centro de datos, por ejemplo, Vernova, que tiene las centrales de ciclo combinado de gas, tiene cartera de pedidos hasta dentro de 4 años. En las memorias, Hynix tiene toda la producción vendida hasta el año 28. Pero es que está construyendo factorías nuevas y Nvidia y Google le están ayudando a financiar el CAPEX. Es decir, todo el ecosistema tiene cuellos de botella globales que a los propios actores les interesa limar y hacen apuestas hasta a ciclos de amortización de capital. Eh, ¿Cuánto va a durar? Pues efectivamente es una construcción de infraestructura a largo, se va a pagar de manera progresiva y nosotros creemos que tenemos algunos indicadores que nos permitirán verlo. Pero este es el nivel de apuesta al que está jugando el mercado. Y si queremos estar en la ola que se mueve, pues evidentemente hay un nivel de riesgo y hay que distinguir entre lo que es la marea y lo que es la ola. La marea creemos que tiene fuerza y va a durar tiempo. Hay olas como las que han ocurrido en el mes de marzo o febrero-marzo, en el que esa ola nos puede hacer daño. Nosotros hemos aguantado, tenemos convicción por la forma y por la metodología que hemos desarrollado utilizando intensamente la inteligencia artificial. En el presupuesto nuestro hay por cada persona que hay en plantilla 20.000 euros al año en estos momentos
para gasto en tokens, en inteligencia artificial. Sí, todo esto está financiado por capital. Capital de los hiperescaladores, capital privado y capital de empresas de software que están mejorando su propio sistema. Y sí, se va a ajustar el valor a cada caso de uso. Y eso va a equilibrar toda la pirámide total, a velocidades diferentes, por capas y por empresas. Nosotros creemos que tenemos sensores que nos van a permitir distinguir la ola de la marea. Y bueno, un poco esta es nuestra convicción y lo que queríamos contaros sobre este punto hoy. Juan. Sí, gracias, Pepe. Eh, Pasamos al siguiente punto. En relación a las presentaciones de las nubes, os resumimos el mensaje central. Las tres nubes acelerando a la vez, por demanda real y con la capacidad propia como cuello de botella. Si tuviera que elegir un solo dato del trimestre, sería el de que las tres nubes han acelerado a la vez, y esto no pasaba desde 2021. Recordad lo que os decíamos en webinars anteriores, el CAPEX creciendo sin parar lo castigaba el mercado si la monetización en forma de ingresos no llegaba, y además tenía que llegar a un ritmo similar o mayor. Bueno, pues estos crecimientos de ingresos en la nube han traído un respaldo al mercado de semis muy relevante y a todo el sector. Mucho apoyo para toda la capa de infraestructura. Vamos al detalle con las nubes. Google Cloud pasó de crecer en el trimestre un más 48 a crecer un más 63% interanual. Amazon AWS en concreto del más 24 al más 28, su ritmo más rápido en los últimos 15 trimestres. Y Azure reaceleró al más 40%, después de 2 trimestres seguidos de desaceleración que tenían al mercado nervioso. Pero no es solo importante el crecimiento de ingresos de un trimestre, tiene añadidos en forma de esteroides el crecimiento del backlog. Google Cloud ha duplicado su cartera de pedidos firmados hasta 462.000 millones de dólares. AWS, Amazon, 364.000 millones de pedidos, sin contar el acuerdo de más de 100.000 millones que firmó con Anthropic. Y el backlog comercial agregado de Microsoft, que se ha duplicado interanualmente. Muy interesante también, las tres reconocieron con palabras casi idénticas que el cuello de botella ya no es la demanda, es la capacidad disponible que tienen ellas. Google dijo literalmente que su nube habría crecido más si hubieran tenido más capacidad física. Amazon explicó que despliega CAPEX entre 6 y 24 meses antes de facturar, lo que da una idea del horizonte con el que están planificando estos hiperescaladores. Y Microsoft reconoció que sigue habiendo tensión entre usar internamente o usarlo para los clientes externos, que parece que es lo que uno siempre priorizaría. Cuando los tres mayores compradores de chips del mundo dicen lo mismo, no nos parece un accidente, nos parece que es la fotografía del mercado. Por eso el CAPEX previsto para este año ya supera los 700.000 millones de dólares entre las 5 grandes, Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta y Oracle. Y el mensaje inequívoco, el CAPEX sigue subiendo. Alphabet revisó al alza la guía. Amazon dice que va a subir sustancialmente. Meta también subió, Oracle también subió. Pero además citan, y esto es una novedad de este trimestre, que parte de la subida, y no dicen cuánto, es por inflación en el coste de los componentes. Y nos parece importante detenernos en este matiz, porque es fácil confundirse. El CAPEX ya no mide solo más capacidad de computación, también mide la inflación de los costes de los componentes. Parte de este aumento no se traduce en más data centers, sino en pagar más caro por la memoria HBM, en pagar más caro por las GPUs, por el networking y por la energía. Y es importante distinguirlo porque para algunos analistas el CAPEX se ha convertido en una métrica menos clara. Nosotros lo miramos siempre junto a márgenes y a backlog, y los márgenes están aguantando y el backlog está creciendo. Si nos preguntáis quién ganó el trimestre, lo tenemos claro, Google. Es la que mejor digiere la inversión, su margen bruto crece 3 puntos hasta el 62%, el margen operativo también crece 2 puntos hasta el 36%, y la propia nube casi dobla su margen operativo hasta el 33%, niveles desconocidos, bueno, inéditos.
Amazon sorprendió muy positivamente con la aceleración de AWS, que es el mayor en volumen, en escala, y por tanto que reacelere y a ese nivel es espectacular. Y por primera vez nos dio escala de su negocio de chips propios, que es una joya informativa entre toda esta marea de datos que leemos. 20.000 millones de ventas por chips propios a otros, no es para uso interno, a otros a ritmo de crecimiento de triple dígito, con 225.000 millones de compromisos de Trainium y con Anthropic y OpenAI ya firmados como clientes. El menos destacado, Microsoft, que cumplió sin entusiasmar. Reestructuró su acuerdo con OpenAI y conviene matizarlo porque tiene dos caras. Por un lado, perdiendo la exclusividad como canal, AWS ya ofrecerá los modelos de OpenAI vía Bedrock, o sea, no será solo con Microsoft. Pero a cambio Microsoft consigue dos cosas relevantes. Elimina los pagos de revenue share, que estaban lastrando el margen de Azure en Microsoft, y mantiene la licencia sobre la propiedad intelectual de OpenAI por 7 años más, hasta 2032. La lectura neta es que mejora márgenes a corto plazo a costa de diluir un foso competitivo a medio plazo. Y en una decisión de gestión, hay quien la ve como debilidad, apunta a diversificar con sus proveedores de modelos. Hemos visto el acuerdo con Anthropic para el Cowork en Office, que podría ser muy positivo para Microsoft para que monetice IA a gran escala y que es el parámetro más clave que estamos mirando nosotros en Microsoft ahora. Esto en cuanto a lo que es presentaciones de las nubes, muy rico en detalles y jugoso. Si pasamos a presentaciones en el mundo del hardware y semiconductores, eh, nos parece que el mensaje central es que el riesgo del CAPEX de IA ya no se asume solo, se reparte. Y eso cambia el juego. Ese es un mensaje. Por otro lado, os poníamos en la carta del mes una frase propia de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que probablemente es la imagen más vívida del trimestre. Decía, en cualquier momento podríamos estar limitados por el número de fontaneros y electricistas. No es una broma, es lo que está pasando, decía Jensen. Lo que vemos en esta capa del stack es que la cadena de suministro se está reorganizando y deprisa, en dos direcciones. La primera, financiera. El tamaño de CAPEX de IA es tan grande que ya no lo asume una sola empresa. En una nota creo que hemos puesto también por ahí en redes estas semanas atrás, eh, en un año, en este año, se va a invertir más que en todo el ciclo de las .com, en 2000, antes del año 2000 y hasta que aquello explotó, solo en un año. Ahora el riesgo se está repartiendo. Por ejemplo, Equinix ha montado una joint venture llamada Xscale con dos fondos soberanos para acelerar la expansión de data centers. Corning, que fabrica fibra óptica, recibe adelantos de capital de los propios hiperescaladores para financiar su expansión. Y luego está el modelo de Nvidia, replicado ya por Corning, Lumentum y Coherent. Inversión en acciones, compromisos de compra a largo plazo y derechos, contratación de derechos de capacidad, todo en un paquete de acuerdo. Esta figura no existía hace 2 años. Es una evolución de este modelo de circularidad en la financiación que veíamos hacia octubre del año pasado, pero que se sigue sofisticando y que es inevitable recurrir a ella para financiar estas cantidades monumentales de inversión. La segunda es la transformación contractual. Los pedidos pasan de ser spot, compras a trimestre, a ser contratos no cancelables a varios años. Esto, claro, da muchísima visibilidad a los proveedores, pero desplaza el riesgo. Si el CAPEX de la IA se enfría antes de tiempo, alguien tendrá que renegociar esos contratos. Es la otra punta de la cuerda. Y ahora la pregunta del millón para el inversor. ¿En qué capa hay más poder de precio? Y os adelanto la respuesta. Pepe ha citado también elementos antes, donde el componente es escaso, es crítico y nadie más sabe fabricarlo o puede hacerlo a escala y rápido. Y aquí entran las joyas del ciclo, la memoria, las memorias, el HBM, que solo dominan Hynix y Samsung, con la oferta agotada y los precios subiendo de manera exponencial. El empaquetado avanzado, donde Taiwan Semiconductor va con guías de margen operativo del 57,5%, que para un fabricante, una fábrica, es récord histórico. Los láseres y los de fosfato de indio y los EMLs en óptica, la fibra especializada, los transformadores, todo lo que tiene plazos de entrega de 2 años o más, baja sustituibilidad y demanda asegurada por contrato. 3 movimientos que nos confirman la lectura, para terminar.
Taiwan Semiconductors volvió a subir guías de ingresos y márgenes, excepcionalmente elevados. ASML mejora su guía anual, aunque el mercado la castiga porque hay una adopción más lenta de la nueva generación de máquinas. Y luego el movimiento de las últimas 2 semanas, que muchos habréis visto en CPUs, Intel y AMD, que han subido a doble dígito tras presentar resultados, porque la gente de inteligencia artificial, los agentes, necesitan CPU para orquestar, mover datos. En definitiva, la inferencia va ganando masa crítica y hacen falta CPUs, que vuelve a tener un papel central y que el mercado se había olvidado de premiar. La conclusión que sacamos para el fondo es muy concreta. No basta con estar expuesto al CAPEX de IA. El valor está en quien convierte capacidad escasa en precio y en margen y en visibilidad. Y esa es la diferencia entre tener exposición temática y tener una tesis ganadora. Y francamente, lo que explica el más 30 y casi 5% de subida en performance que antes ha citado Nico en 6 semanas que acabamos de contaros. Con esto cerramos el repaso de lo que es lo más relevante del mes y de presentaciones. Eh, Os recuerdo que la carta completa la tenéis en nuestra web y como cada mes, si queréis profundizar en más detalle, no tenéis más que escribirnos a info@hwk.es y os atenderemos personalmente. Antes de pasar al turno de preguntas, una nota rápida sobre el fondo de Venture de Hawk 1, 2 y 3. Solo para deciros que seguimos viendo un pipeline muy rico en ciberseguridad y en infraestructura de software, justamente las dos verticales donde el ciclo de IA está creando los cuellos de botella más interesantes. Nuestra tesis de que la IA genera una explosión de programas, de datos y de ataques que hay que observar, gobernar y securizar nos parece más válida que nunca. Iremos compartiendo novedades con vosotros en los próximos webinars. Y ahora lo más importante, tenéis el chat abierto, por favor, lanzando las preguntas. Si hay algo que se nos haya quedado en el tintero, queréis que maticemos, este es el momento. Juan Antonio, nos Sí, ayudas. bueno, ya vamos teniendo las primeras preguntas, así que sí, os las voy lanzando y las cogéis según veáis. La primera, sobre el ciclo de IA y su duración. Mencionáis que el ciclo IA dura mientras sea rentable sustituir neuronas por capital en un proceso concreto. Pero, ¿cómo identificáis el momento en que ese cálculo empieza a deteriorarse? Digamos, ¿hay algún KPI o indicador adelantado que estéis siguiendo para identificar si esto os va a dar la vuelta? Bueno, Bueno, un KPI en sí mismo sintético probablemente no existe. Lo que sí hay son, nosotros llamamos faros, 5 faros, cada uno de los cuales gobierna una de las componentes del ciclo. El central es la fábrica, donde solo hay una, que es Taiwan Semiconductor. El otro faro son los procesadores GPUs, los gráficos, que es Nvidia, con todo lo que hay alrededor. Siguientes son los otros procesadores y comunicaciones, los ASICs y las comunicaciones, que es Broadcom. Luego, probablemente el hiperscaler que está, digamos, tecnológicamente más en punta, que es Google y quizá las memorias. Cada uno de estos es una señal de cuánto puede quedar dentro, o sea, cuánto le puede quedar de vida al ciclo. Eh, el más relevante, en mi opinión, es Taiwan Semiconductor, donde convergen todos los que hemos dicho. Mientras Taiwan Semiconductor sea quien reparta el juego, en estos momentos la capacidad de entrega de Nvidia, pero no solo de Nvidia, de Broadcom y de otro tipo de integradores, está marcada, AMD, está marcada en lo que entregue Taiwan Semiconductor, que negocia con ellos uno a uno el volumen máximo que puede fabricar. Si sabemos cuáles son los clientes principales, Nvidia, Apple, Broadcom, AMD por ese orden.
Vigilando esa longitud, creemos que tenemos una longitud de ciclo en el que movernos, en el que ya que en estos momentos, como digo, es producción comprometida para los próximos 2 años. A partir de ahí, claro que hay que ver cómo se monetiza y por consiguiente casos de uso. Pero sí, digamos que no un KPI, pero sí tenemos varios canarios en varias minas distintas, y el primero que se muera, intentaremos sacar conclusiones de qué es lo que hay debajo y cuánto alpiste queda para los otros canarios de referencia, para los otros faros. Vale, perfecto. La segunda pregunta nos preguntan, con un CAPEX agregado superando los 700.000 millones en 2026 y vosotros mismos señalando el riesgo de sobreinversión, ¿cómo gestionáis este riesgo en cartera? ¿Habéis reducido exposición a las capas con cuellos de botella más severos? ¿Tenéis alguna cobertura? Juan, Eh, Vamos a ver, lo que nosotros hemos hecho es tratar de diversificar dentro de lo que es la cadena de suministro de inteligencia artificial, desde el electrón hasta el token, que dice Jensen Huang. Y somos conscientes de que hay elementos, que es un poco lo que ha estado contando Pepe, que son más cíclicos, sujetos a cuello de botella y hay elementos menos cíclicos, más estructurales, que aunque haya una ralentización del crecimiento de la IA, que en algún momento debería de haber una cierta ralentización, porque hay un crecimiento muy eh, vertical en estos momentos, pues los más cíclicos van a sufrir más y más rápido. Y por tanto hay que estar muy atentos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues desplegar estos sensores, estos KPIs en cada uno de esos pasos de la cadena de suministro, de la cadena de valor de semis hacia las nubes, hacia los modelos y hacia las aplicaciones de los clientes y tratar de identificar cuándo hay ralentización. Si no hay exposición, no podemos estar subiendo un 37 en 6 semanas. Estamos explorando coberturas, pero no es sencillo hacer coberturas efectivas en este contexto, no solo por volatilidad, sino por elegir el vehículo de la cobertura, porque para índices generales no es suficiente cobertura, para valores particulares puede ser que no es el que toca y además puede ser muy caro. Eh, entonces, hacemos esa mezcla que retomando la pirámide y por terminar con la explicación, eh, digamos que tratamos de estar diversificados en cómo vamos dando peso a aquello que tiene el calor de la demanda en cada momento en el que nos encontramos, ¿no? Por eso ahora las dos capas de las cinco de la pirámide que ha enseñado antes Pepe, que están muy rojas, están muy calientes, hay una demanda, en fin, desproporcionadísima respecto a la oferta, tienen mucho peso en nuestra cartera ahora. Y la capa de arriba, que históricamente había sido muy grande, pues ese es el recolocamiento que hemos hecho, que nos preguntabais algunos en el mes pasado, en el webinar. Eh, Ahí hemos deshecho parcialmente, hemos tratado de elegir las que creemos que van a ir bien, eh, y han caído la mayoría, no todas, pero han caído y han caído mucho menos que todas las demás, de SaaS, de infraestructura de software, etcétera, pero teniéndolas puestas para tener ese dispositivo inmediato de reentrada o de incremento y de rebalanceo de la cartera hacia dónde va la demanda, ¿no? Este es un poco el mecanismo que tenemos en este momento. Vale. Bastante ligado con esto, nos preguntan si nos planteamos entrar en los picos y palas, como por ejemplo Vertiv Holdings, Nvent o Comfort Systems. bueno, estamos ya, Claro. estamos en algunas de ellas, No, no en como todas las habéis. citadas, pero en una de las citadas estamos y estamos en esa zona, sí. Sí, sí. En Compost no, porque nos parece que en muchas de ellas el peso que tiene la inteligencia artificial sobre balance es muy poco. En este caso en concreto, solo un 5%. Pero cuando el peso es relevante respecto al total de, de los activos en balance, claro que nos lo planteamos. Y si miramos, pues sí, precio, pero no es el valor fundamental. El valor fundamental hoy es
su posición en la cadena de suministro y la capacidad de negociación de precios. El hecho de que sea monopolio o duopolio, estos son los factores clave al elegir. Vale, y nos quedan dos preguntas finales que yo creo que, bueno, se pueden contestar juntos, pero empezamos con la primera. Nos preguntan si hay riesgo IA en Novabase. Todas las empresas de servicios informáticos están muy en el ojo del huracán. Eh, Están en el ojo del huracán porque lo que habéis visto es en productividad de código, el ahorro en estos momentos contrastado está en el orden del 10%. De esto es consciente todo el mundo, también las empresas clientes de los servicios informáticos, que típicamente son muy grandes empresas. Y los que negocian, los del departamento de compras, lo leen. Por tanto, están exigiendo descuentos en las tarifas, descuentos aproximadamente de ese 10%, que lo compensan las empresas de servicios con productividad. Eh, por lo que nosotros estamos viendo, las empresas líderes, Novabase lo es desde ese punto de vista, no están en estos momentos ni despidiendo gente ni reduciendo volumen de revenue. Novabase en concreto está incrementando margen, subiendo revenue. El año pasado lo bajó por un ajuste, pero este año la previsión es subirlo, del orden del 3-4%, pero subir el margen EBITDA del 13,5 al 15. Y esto lo está haciendo adaptando lo que es el método de trabajo y sobre todo la forma de facturación. Es decir, se trata de facturar no por hora hombre, que es un poco lo mismo, el mismo problema que les está pasando a los despachos de abogados. No por hora hombre, sino por tipo de trabajo y valor por ese trabajo. Por tanto, activos reutilizables, escalables y modificar la oferta de modo que sean valores que el cliente pueda reconocer y pueda asignarle un peso, por encima de lo que es un departamento de compras negociando hora hombre. Respondiendo brevemente, sí va a afectar a Novabase. En estos momentos lo que estamos viendo es que Novabase, tanto por tamaño como por el foco de su práctica, podría ser de las beneficiadas. Y de hecho, como os digo, presupuesto, parámetros están al alza. Es una posición importante en nuestra cartera, lo ha sido históricamente. Nos ha dado mucha rentabilidad, solo por dividendo, pues yo creo que en los últimos 4 o 5 años doble dígito y algún año por encima del 30%. Este año también será doble dígito. Por tanto, desde ese punto de vista, Novabase es una de las posiciones de las que estamos tranquilos. Este año la acción no se va a revalorizar gran cosa. Por tanto, como pesa en nuestra cartera del orden del 8%, nos drena respecto a rentabilidad potencial, pero de cara a la revolución próxima, estamos tranquilos. Vale, perfecto. Y la última, bueno, en relación con la IA, nos preguntan cómo de preparado está la Unión Europea en términos de capacidades, soberanía, inversión y escalabilidad tecnológica. ¿Y qué papel tiene España en este mundo? Esto es una historia que para quedarnos un minuto, yo no sé si no es mucho, ¿no? Y vamos a aburrir a los que siguen allí. Por contestarla brevemente, Europa no es un actor primario en ninguna de las capas que hemos visto que soportan este desarrollo. No está en infraestructura, en semiconductores tiene una empresa líder en una posición clave en la fabricación, ASML, y eso es todo. No está en modelos. El modelo europeo de mayor nivel es Mistral, que va a ser utilizado en nubes soberanas. Nubes soberanas, como su propio nombre indica, solo se van a vender a los países de la Unión Europea y probablemente no a todos. Y luego los modelos mejoran de manera recursiva.
a base de fuerza bruta, pero de manera recursiva. Recursiva quiere decir que cuanto estás más arriba, mejoran más rápidamente. En Europa no tenemos ningún modelo que esté en estos momentos a una distancia como para acercarse a los grandes. Y tampoco tenemos la fuerza bruta. No tenemos procesadores de ninguno de los tipos que hay, o sea, de los que son capaces de fuerza bruta. Por tanto, tenemos que competir de manera defensiva, probablemente por nuestro mercado. Ni estructura financiera para apoyarlo, Pepe, aunque hay muchos fondos traídos de la Unión Europea para apoyar pues, el PERTE este en España, el de la SET, etcétera, y similares en Unión Europea, al ser un mercado fragmentado financiero, no solo, digamos, económico, no estamos, digamos, dotados para competir en construirlo. Es muy Sí, difícil. Y ha habido mucho progreso en los últimos pocos años en términos de toneladas, de billones de euros canalizados para desarrollarlo, pero lo más cercano que tenemos es Mistral como modelo, por ejemplo, y no va a ser modelo frontera, es imposible. creo que se ve más fácil en defensa. O sea, el mundo de hoy no es un mundo cooperativo. El señor Trump lo ha montado en un mundo en el que lo que importa es la fuerza, lo que importa son las armas. Entonces, en defensa, Estados Unidos gasta 900.000 millones. Europa es la número 2, gastando 500.000 millones al año. Y China es la número 3 con 370.000. Rusia es la 4 con poco más de 100.000. Pues bien, Europa está asustada por Rusia y a Estados Unidos solo la tose China. Nosotros, gastando el doble que China, a efectos de Estados Unidos, no somos casi nada, porque estamos totalmente fragmentados. Y como habéis visto, esto va de concentración. ASML es la más fuerte en esa zona porque por la forma en la que se generó toda esta industria, compró, y los americanos quisieron, muchos activos y juntó esta compañía. Lo mismo que en memorias, el liderazgo está en Corea y en testing y quality control está en Japón y en muchos químicos. Es decir, esta industria de semiconductores es la más global, pero Europa juega en una parte muy mínima y en modelos prácticamente nada, porque como he dicho, se construye a partir de la base. La ventaja que Europa ha exhibido siempre, que es regulación, somos los que más regulamos, en este caso es mayormente en el punto de desarrollo actual un inconveniente, porque hay que ir rápido y esto supone frenos. El que menos frenos tiene es China y después Estados Unidos. Y nosotros somos los que más frenos tenemos, más dispersos estamos y partimos de la peor posición. Entonces, necesariamente tenemos que ir a una postura defensiva y es posible que este push de fuerza que ha llevado Trump al extremo haga que esta fragmentación sea menor y el foco se ponga realmente en la zona productiva, que es donde importa. Hoy estamos por detrás y sin posibilidades de alcanzar China o Rusia. Perfecto, pues ya estarían todas las preguntas. Muy bien, pues Muy bien, pues como nota final, quizá el mensaje que para que os llevarais sería algo así como que el ciclo de inteligencia artificial es en esencia una sustitución de neuronas por capital. No sé, Pepe, si lo he resumido bien. sí, es una sustitución yo creo que está bien dicho, sí, es una sustitución de neuronas por capital, exacto, con todos los Y equilibrios que hemos dicho y que nosotros intentamos aplicar a seleccionar los valores adecuados en el momento adecuado y a abandonarlos antes de que sea tarde. eso es, o sea, apostando por las capas físicas que sostienen ese capital, compañías que convierten escasez en margen y selectivamente en las aplicaciones que demuestran o que van a demostrar monetización real. Eh, bueno, sin más, muchas gracias a todos por dedicar vuestro tiempo a estos webinars cada mes, a este en particular. Sois la razón por la que los hacemos.
y vuestra confianza es lo que nos permite gestionar con la disciplina con la que gestionamos. Abiertos a que nos contactéis y a seguir ayudándoos en lo que sea necesario y nos vemos en junio con la carta de mayo bajo el brazo. Hasta la próxima.